glicosylada. Ah, ok. ¿Terminamos hoy? Sí, terminamos hoy. Ok. Tengo que hablar con Ernesto. Yo se la di ayer. Quiero un pescado de ese tamaño. Yo quiero un pescado de ese tamaño también. ¿Qué más? Bueno, jovencitos, ayer quedamos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a revisar lo que significa inflamación crónica. Como ven acá, como ven en la lámina, la inflamación crónica está, o hay distintas entidades que están vinculadas a la inflamación crónica, como el cáncer, la artritis, el Alzheimer, enfermedades neurológicas, enfermedades autoinmunes, cardiovasculares, pulmonares y en particular diabetes tipo 2. Y ahí no está obesidad, que también es una patología. ¿Okay? Y conduce, es un factor de riesgo para otras alteraciones cardiometabólicas. Bien, ahora bien, ¿por qué nos logramos resolver ese proceso inflamatorio? ¿Cuáles son las causas que conducen a que la inflamación persista y se vuelva crónica? O sea, pero la lámina refleja algunas de esas causas, porque persiste la infección viral, ¿verdad? Lo que comienza como agudo se vuelve crónico, porque persiste la infección bacteriana, el sistema no logró erradicar ese patógeno, porque hay una exposición prolongada y continua a toxinas, léase humo de cigarrillo, los hábitos tabáquicos y los hábitos alcohólicos también son un agente agresor constante que no da oportunidad a que se resuelva el proceso inflamatorio. Alteraciones metabólicas o enfermedades autoinmunes. Entonces, esta condición de estar estimulando siempre un territorio conduce a que ese territorio, las células endoteliales de ese territorio estén activadas todo el tiempo. Y por eso es lo que muestra la lámina, el fenotipo constitutivo, donde el endotelio está perfectamente no inactivo, pero no está expresando moléculas de adhesión, y en su contraparte, cuando se activa y comienza a expresar moléculas de adhesión y a secretar también, porque el endotelio tiene capacidad de secretar citocinas, factores de crecimiento, mediadores lipídicos, que van entonces a permitir que se mantenga allí ese proceso inflamatorio. Entonces, ¿por qué persiste el patógeno si habíamos visto toda esa cantidad de mecanismos que permiten eliminar a ese patógeno? Además, habíamos visto todos los diferentes mecanismos de reconocimiento de receptores que son capaces de reconocer que hay un extraño allí o que hay un daño celular. Entonces, ¿por qué? Bueno, tiene mucho que ver con el tipo de patógeno y también con nuestro gen, cómo respondemos. Fíjense que hay individuos que pueden estar en contacto con un leproso y no se contaminan, ¿verdad? Su sistema inmune es capaz de no impedir esa invasión por el patógeno. La brucelosis y la sífilis también dependen de la interacción gen-ambiente. Déjame buscar aquí el láser. Ok. Y además de eso, el patógeno puede evolutivamente construir proteínas que permitan la evasión. Y es el caso de estos dos ejemplos que les traigo acá. En el caso, por ejemplo, del Staphylococcus aureus, tiene esta proteína A que permite la supervivencia, porque fíjense, esta proteína A de esta bacteria, que sería esta proteína A, es capaz de fijar anticuerpos, pero al revés.
¿verdad? Entonces, liga el anticuerpo, pero por la fracción variable y no por la fracción constante, ¿verdad? Entonces, enmascara la subunidad FC que va a ser reconocida por el fagocito. ¿Ven que está al revés la inmunoglobulina? Aquí está secuestrando la fracción FC de la inmunoglobulina, ¿ves? Entonces inactiva al complemento. El complemento no se va a activar, bien por la vía clásica, que lo haría a través de las inmunoglobulinas, que son opsoninas, ¿verdad? O bien por la vía alterna. Entonces tiene esa forma de evadir entonces al sistema inmune que vendría a eliminar a ese patógeno. Y tiene varios mecanismos. Fíjense que el Staphylococcus aureus es causante de una gran frecuencia en la población de infección en la población. Es un patógeno, ¿cómo se llama? Agresivo. Y no solamente tiene este mecanismo, sino que también él cuenta con una lactato deshidrogenasa que permite, ¿qué hace la lactato deshidrogenasa? Genera lactato a partir del piruvato, eso ahí lo tiene. Y al hacer eso, está generando NAD que le permite combatir el estrés oxidativo generado por el óxido nítrico. Recuerdan que vimos estallido respiratorio y vimos producción de óxido nítrico que es citotóxico. Entonces, la bacteria puede evadir ese ambiente citotóxico por esa gran concentración de óxido nítrico que se está produciendo, porque no hay problema en la producción del óxido nítrico, pero tiene un sistema de una lactato deshidrogenasa que le hace volver a su estado redox y mantener su propia unidad, además de enmascarar al fragmento FC. Eso tiene y otros mecanismos, pero entre estos dos que les estamos mostrando acá. Y la proteína M, en este caso, de otra bacteria, del Piógenes, ¿qué va a hacer ella? Ella va a unir al factor H. Ajá, y se quedaron así al factor H. ¿Sí? ¿Cuál es el factor H? ¿Se acuerdan que cuando vimos la lámina, cuando les introduje, hemos visto todos los componentes que se activan en la inflamación aguda para erradicar el patógeno? Está el sistema de complemento, ¿verdad? Y la vía alterna que les vi, que se prende siempre. La vía alterna del sistema de complemento está todo el tiempo activándose, pero hay un factor H que se pega a C3b, aunque se genere C3b, que viene de C3, se genera C3b, que C3b además es una opsonina, pero al pegarse el factor H a ese C3b no se prende la cascada de la convertasa y el sistema dice no hay patógeno, estamos bien. ¿Qué hace el Piógenes? Secuestra el factor H y se esconde con el factor H y nos deja entonces ahora que se active el sistema. Entonces, esas son al menos dos formas de evadir al sistema inmune. Otra forma de evadir al sistema inmune, bueno, aquí tenemos el secuestro del factor H por esta proteína, aquí está la bacteria, secuestra factor H y el complemento, recuerden que en la vía alterna, para que se ensamble la activación de todas las proteínas del sistema de complemento, necesita estabilizarse, además de la propertina, necesita de un factor B para que se active esa vía. Entonces, si secuestró al factor H, el factor B no puede pegarse porque no hay
está tapado, no lo ve. El factor B, y no se activa entonces la vía del complemento. No solamente eso, sino que esta otra proteína va a tapar a los receptores de C3. O sea, va a impedir que se deposite la opsonina. Impide que se deposite la opsonina sobre la bacteria. Y entonces el fagocito viene y dice, bueno, ¿y dónde está mi C3? Yo soy el receptor para ese C3 y ve y no lo encuentro. Entonces no hay fagocito. Y la bacteria es capaz de persistir, burlando entonces al sistema inmune. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, recuerdan que habíamos hablado de todos estos receptores de reconocimiento de patrógeno extracelular, ¿verdad? Básicamente ellos van a estar en interacción o reconociendo parásitos, bacterias, pero si es un virus que entra, ¿verdad? Entonces tenemos los reconocimientos, receptores de reconocimiento de patrones, pero intracelulares. Yo les había mencionado en otra lámina anterior varios de estos receptores, entre ellos los que hacen el inflammasoma. Entonces está RIG, por ejemplo, se llama RIG porque viene del inglés Retinoic Acid Inducible Gene. RIG es un receptor de reconocimiento de patrones citosólicos. ¿Y qué hace él? Él detecta ARN viral, de doble cadena, de cadena, detecta ese ARN viral. Pero ¿cómo hacen algunos virus para escaparse de eso? Porque si RIG detecta ese ARN viral, transduce la señal y comienza toda la artillería para eliminar, producción de interferón para eliminar a ese virus, ¿verdad? Pero hay algunos virus que secuestran entonces ahora parte de el dominio de una proteína que va a ponerle ubiquitina a ese receptor. Ese receptor, para que esté activo, necesita tener ubiquitina. Una ligasa, una enzima, le pone ubiquitina a ese receptor. Pero ¿qué hace el virus? Se pega a una parte de esa enzima, a un dominio de esa enzima, y la inactiva. Entonces no deja que haya ubiquitinación. Y si no hay ubiquitinación, no hay señalización y síntesis de interferón. Y el virus persiste. Entonces, esa es otra forma de escape, how to escape, de escape viral, de escape, en este caso del virus, que inhibe la respuesta inmune innata y hace que el virus se replique de manera eficiente y finalmente conduce a un estado de enfermedad más grave. Otras formas también que hacen que el sistema no funcione bien son los cambios epigenéticos. ¿Saben qué es eso? Los cambios epigenéticos. Ajá, pero vean el ambiente modifican. Dígame. Relacionado por lo menos con el humano de usar la corda, Un cambio evolutivo. Ok, pero dijiste algo correcto con algo incorrecto, porque no hay cambio en el código, no hay cambio en la secuencia de nucleótidos. Los nucleótidos están perfectos. Lo que pasa es que hay cambios en modificados porque se les pega un grupo metilo, ¿verdad? Se les pega un grupo alquilo y cambia entonces la exposición de esa secuencia, y cuando viene la proteína a leer ese gen, no lo puede leer. Entonces puede o no expresarse o expresarse en aumento.
puede haber cambios hacia prender o apagar genes. Estos cambios se decía que no eran hereditarios, sin embargo, eso está, ¿verdad? Lion, presidencial. Sí, fíjense que nosotros tenemos dos X, ¿verdad? Pero los dos no están activos. Entonces se silencia. Y a veces ese silencio de esa X, que es fisiológico, pudiera silenciar al X bueno y al X malo con unas mutaciones. Eso ¿cómo se llama? Patologías que uno no las esperaría en la mujer, pero las ve porque se le echó a perder el cromosoma X y bueno, y le quedó el malo. Ok, entonces, entendemos que son modificaciones con grupos metilo o acetilaciones que van a cambiar, que no van a cambiar la secuencia, pero van a modificar cómo se va a leer eso tridimensionalmente. Y a veces esas modificaciones hacen que las histonas se compacten demasiado y no se pueda leer. No se puede estar prendido o apagado el gen. También, ¿se acuerdan de los microARN que habíamos visto que eran capaces de reprimir o inducir las respuestas genéticas en la resolución, en la instalación y la resolución de la inflamación? También ellos pueden acoplarse a la cromatina y alterar entonces la lectura de esos genes, conduciendo a inducción o represión. Y yo les puse aquí nutrición durante el embarazo, porque fíjense que cuando las madres tienen, las mujeres embarazadas, tienen desnutrición crónica severa, eso afecta la expresión de genes en el feto, que debe adaptarse. El feto se reprograma para adaptarse a una condición donde no hay suficientes nutrientes. Entonces no muere, pero va a crecer con bajo peso al nacer, etc. Y ocurre una modificación en la reprogramación de esos genes. Ese individuo crece, estudió y entonces ahora tuvo otra situación donde sí puede alimentarse adecuadamente y sus genes quedaron programados para déficit. Cuando le das un aumento de sustrato, no los puede manejar. Y eso lo predispone, obviamente, hay que meter las calorías, porque si no las metes no pasa nada. Pero si se mete el sustrato, lo predispone para obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 e hipertensión. Entonces es crítico lo que está pasando durante el embarazo, en el feto y su capacidad, porque no se puede afectar incluso el número de células beta en el padre, porque no se va a requerir en función de la información nutricional que está llegando, de sustrato que está llegando al feto. Se generó y se logró evidenciar con poblaciones en Holanda después de la Segunda Guerra Mundial, en donde tuvieron un boicot y bajaron su capacidad de consumir energía. Y luego entonces estaban en una sociedad afluente, se dieron cuenta que los hijos de esas mujeres que habían pasado desnutrición durante el embarazo se correspondía con esa población de adultos que estaba teniendo síndrome metabólico, diabetes y enfermedades no transmisibles, como las llamamos.
Entonces, ya habíamos visto que los déficits en la adhesión conducían a estas patologías que ya las vimos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? La 1, la 2 y la 3. Bien. Recuerdan que habíamos pasado bastante tiempo en aguda, viendo cómo era el estallido respiratorio y la capacidad de muerte por los mecanismos con que cuentan las células inmunocompetentes. Y como vemos aquí, puede haber una deficiencia de mieloperoxidasa, de la enzima mieloperoxidasa. En estos casos de deficiencia de la mieloperoxidasa, este tipo de patología, cuando es primaria, entonces estamos hablando de una alteración autosómica recesiva. En general puede pasar sin síntomas, puede ser silénico, ¿verdad? Pero puede también conducir a infecciones a repetición, particularmente por cándida. Entonces, fíjense la frecuencia y el primer caso de esta deficiencia se describió en el 54. Entonces, ¿qué es todo esto? Hasta aquí. El estallido respiratorio, recuerdan, producción de anión superóxido, producción de agua oxigenada, pero después esa agua oxigenada reaccionada gracias a la mieloperoxidasa podría ser cloro, ¿verdad? Como les dije yo, la botella de cloro. Ok, ácido hipocloroso. Y eso no está funcionando. Eso no está funcionando en la condición donde no hay mieloperoxidasa. Esta condición, valga la redundancia, puede ser secundaria. Vemos deficiencia de mieloperoxidasa secundaria a diabetes mellitus, a ferropenia. Recuerden que la mieloperoxidasa, bueno, la lactoferrina fundamentalmente requiere hierro. A intoxicaciones por tóxicos, en particular plomo, infecciones severas o a medicamentos como la sulfapirina. Entonces podemos tener causas primarias que se crean de forma autosómica recesiva. ¿Qué significa autosómico recesivo? Fisiología. Autosómico recesivo, ¿qué significa? Uno, que están los autosómicos. Y dos, no. Ajá, pero sí, o sea, pero ahí está expresando. Ah, correcto, necesitas los dos alelos para que se exprese. Mientras que si es dominante, con uno basta. Muy bien, entonces, otra inmunodeficiencia primaria es el síndrome de Shediac-Higashi. Shediac-Higashi. Suena bonito, ¿verdad? Shediac-Higashi. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense que nosotros en los Andes lo tenemos. Tenemos una población con Shediac-Higashi. Y allí, ¿qué es lo que falla? El fagolisosoma. El fagocita, la mieloperoxidasa está bien, el estallido respiratorio, pero no se da, esa función en el fagolisosoma no se activa y no hay muerte celular. No hay muerte de la bacteria, pues, y en muchos casos de la propia célula. ¿Por qué? Porque hay una proteína que es particularmente requerida para el tráfico en los lisosomas. Entonces se forman grandes vesículas en los neutrófilos. Si uno hace un frotis, va a haber unos grandes neutrófilos y eso es un signo patoneumónico. Pero hay disfunción de las células T-citotóxicas, los gránulos secretorios líticos no están funcionando. Hay acumulación de los gránulos anormales en los neutrófilos y en otras células. Por supuesto, esto lleva a infección bacteriana, particularmente
sensibles a estreptococos, estafilococos y cándida. El 85% de los pacientes desarrolla una forma acelerada con deposición de esos linfohistocitos en hígado y vaso. Ahora bien, esto también está pasando, fíjense, ellos tienen albinismo oculocutáneo. Esto también está pasando en los melanocitos. El tráfico se requiere esa proteína para conducir la función y que funcione bien el fagolisosoma. En los melanocitos también se requiere, entonces se forman unos melanosomas y las proteínas, la melanina no se puede secretar, y por eso el albinismo, y por eso la coloración gris, como lo llaman estos niños, los niños grises. Se estima que la mutación apareció cuando hubo una unión entre una indígena y un colón español. Allí apareció, al menos acá en la grita. Y como ven aquí, en Táchira y Mérida se registra el mayor número de casos de Shedieki Higashi, y en los últimos años se registraron unos 60 casos, y ya esta lámina es vieja, esta información que está aquí. Pero normalmente ellos no tienen una esperanza de vida muy alta, sin embargo, en Mérida se encuentra la Shedieki Higashi más longeva. No sé si ya murió, tengo que averiguar eso. Bien, entonces allí revisamos aspectos que tienen que ver con la capacidad que tienen las células inmunocompetentes de eliminar los patógenos, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunas condiciones que afectan también la capacidad de eliminar el patógeno, pero por la vía del complemento. El complemento también puede afectarse. Puede afectarse bien de forma, todas las vías, tanto la clásica como la vía de las lectinas, como la alternativa, como algunos de los componentes, y pueden, ¿cómo se llama? Así como también los receptores de los complementos, de las proteínas del complemento. Del mismo modo, estas pueden ser adquiridas, pero también pueden ser secundarias. Estas pueden ser, genéticas como adquiridas. Una deficiencia de complemento adquirida. Entonces tenemos como hereditarias, pueden ser recesivas, autosómicas recesivas, autosómicas dominantes, como es la deficiencia del factor, del inhibidor del C1 del complemento. El C1 del complemento, ¿cómo se prende? Si es C1, es la vía clásica, me da por anticuerpos, correcto. Entonces, hay un inhibidor de C1 y ese puede estar en deficiencia. O también puede estar ligada al sexo, ligada al cromosoma X, como la deficiencia de properdina. ¿Y quién era la properdina? La que estabiliza a la C3 convertasa de la vía entera. ¿Ok? El inhibidor de C1 es para mantener a C1 tranquilo, porque C1 se activa demasiado, y entonces vamos a ver los problemas que puede causar. Entonces tiene activación, pero tiene su inhibidor. Bien, entonces, en las formas adquiridas de deficiencia del complemento es porque pueden estar consumiéndose de forma acelerada. Y entonces ahí se complejo el inmune. ¿Verdad? Ok. ¿Qué se les ocurre?
tú tienes una condición que no está, o sea, que tu hígado sintetiza complementos, pero tienes otra condición que exige que se active ese complemento, como por ejemplo el lupus, entonces va a haber consumo de las proteínas de complemento. O puede ser que tu hígado o sea, no tienes mutación en los genes que codifican para las proteínas de complemento, pero tienes una alteración en las células que los producen. Entonces puede haber una reducción en la síntesis, bueno, porque el señor es alcohólico, el señor tiene otra condición que está afectando la síntesis de estos proteínas. O porque haya una pérdida no esperada de las proteínas de complemento, por ejemplo, que se pierda esa permeabilidad, esa polaridad que tiene que tener el riñón y la célula renal para evitar la pérdida de proteínas. Eso lo van a ver después con el doctor Pablo Amarillo. Bien, tenemos entonces que se afecte la vía mediada por las leptinas. Si afecta la vía mediada por las leptinas, puede afectarse bien MBL, que es el que va a reconocer al patógeno, o bien la enzima que prende la vía. MBL reconoce al patógeno, es capaz de reconocer los carbohidratos presentes en los microorganismos. Y MAPS, que significa manosa, binding, lectin, associate, proteasa, es la enzima que va a prender la vía. ¿Ok? Eso puede estar fallando. Y por supuesto va a haber una alteración en la capacidad de defensa frente a los microbios. Infecciones a repetición, además de que se acelera el curso en el caso del lupus o en la artritis reumatoidea, se acelera el curso de la enfermedad. En la vía clásica, como dijimos, puede estar afectado C1 o los receptores, el receptor para C1, C4 o C2. Y fíjense que yo les había comentado en la clase anterior que en ese tema de solubilización de los complejos inmunes, para que no se depositen donde no debe ser, ¿verdad? Los eritrocitos son como un taxi para esos complejos inmunes, porque los eritrocitos tienen este receptor, el receptor para C1, y allí el complejo inmune se pega y se van para destruirse, se van en su taxi. Si falla la síntesis de esos receptores, entonces obviamente que también va a fallar la solubilización de los complejos. Y eso lo vemos consumido en las condiciones de lupus. Ahora aquí hablábamos de de nuevo, con deficiencias hereditarias, pero ahora de los inhibidores del sistema de complemento, como es el inhibidor de C1. Por supuesto, ya sabemos que C1 va a ser capaz de activar el resto de las proteínas de complemento, pero C1 también activa al factor 12 de la coagulación. ¿Y de allí qué sale? No está pegado allí las calicreínas y las bradicininas. Al activarse esa vía proteolítica se activa también el bradicinógeno, pasa a bradicinina. Y entonces, si no hay inhibidor de C1, la cantidad de bradiquinina que se está sintetizando va a ser excesiva y va a conducir. ¿Cuáles son los efectos de la bradiquinina? ¿No te acuerdas? Bueno, dolor, vasodilatación. Y por eso voy a tener antiveneno. ¿Ok? Entonces,
Vean la importancia de lo que significa manejar bien el sistema y la inflamación aguda. Ok, luego el factor H, ya sabemos lo que pasa. Si hay deficiencia de factor H, ¿quién se va a aprender? Si no tengo factor H, ¿quién se va a aprender? Acabamos de decir la vía alterna, ¿verdad? Que necesita su inhibidor, que es el factor H, si no hay patógeno. Si hay patógeno, ok, la cosa es distinta. Pero entonces, si no hay factor H, esa vía alterna está libre, prendida. Y el DAF y el CD59, cuando no se sintetizan también por déficit, entonces no va a haber inhibición de la C3 convertasa. Y puede haber entonces la instalación de ¿cómo se llama? El complejo de ataque a la membrana, que es abrir realmente un poro y matar a esa membrana. Que en principio es la idea del sistema de complemento, ensamblarse hasta llegar al complejo de ataque de membrana capaz de abrir un poro. Se llama perforina. Abre y muere esa célula. Bien, ahora bien, si volvemos ahora al estallido respiratorio, ¿verdad? ¿Cuáles de las enzimas son súper cruciales para ese estallido respiratorio, para producir anión superóxido? La peroxidasa, peroxidasa, ácido hipocloroso. NADPH oxidasa, ¿verdad? NADPH oxidasa, que requiere, que trabaja también con la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para que genere su NADPH que requiere la NADPH oxidasa. Si hay un déficit en la actividad de la NADPH oxidasa que genera todos estos aniones superóxidos, ¿verdad? Que ya vimos, entonces entramos en una condición que llamamos enfermedad granulomatosa crónica. Ahí tenemos una lista de bacterias que son resistentes y me pueden generar una enfermedad granulomatosa crónica. Como sabemos, y si no lo sabemos no importa, lo vamos a saber, la NADPH oxidasa tiene 4 subunidades. Si falla alguna de esas subunidades, va a fallar la actividad de la enzima. Fíjense, tiene una que está en el cromosoma X, por lo tanto es asociada al sexo. Tiene 3 más que están en los autosomas y pueden ser recesivas, esa condición. Si falla alguna de ellas, va a haber entonces alteración en la producción de anión superóxido. Y se facilita el ambiente para que se instale un granuloma, una enfermedad granulomatosa crónica. Esos granulomas también pueden ser tanto infecciosos como no infecciosos. Infecciosos, ya ustedes uno de los granulomas que mejor conocen históricamente es la tuberculosis. La tuberculosis, pero también la lepra, histoplasmosis, niptococcosis, la lista que tienen aquí, y la enfermedad morada del mazo de Gala. Las no infecciosas, sarcoidosis, enfermedad de Crohn, granulomatosis, los nódulos pulmonares reumatoideos, por ejemplo, y la aspiración de alimentos u otros materiales en el pulmón. También pueden conducir a que se instale un granuloma. Otra causa de que se instale un granuloma en un individuo es la vanidad. La vanidad, porque yo quiero tener un trasero más bonito y más grande. Entonces me inyecto biopolímeros. Y resulta que los biopolímeros se los va a comer los macrófagos. Y los macrófagos ya, ellos no están solitos aquí,
Entonces, aquí vemos como ven aquí el tumulto, este bello granuloma aquí. Bueno, esto estaba aquí y subió para acá. O acá. Y hay varios artistas, ¿cómo que se llama una cantante famosa? Ella, una cantante famosa andaba con la cara de lo bueno. Y el problema es que para quitar eso no es nada fácil. Porque lo primero que los macrófagos están en todos lados y después se mete entre la matriz intracelular, o sea, no es que tú lo ves encapsulado y lo sacas. Entonces, los biopolímeros están prohibidos, pero de todas maneras los siguen poniendo en sabana grande. Sí, pero es que uno no ha visto ortodoxia con pega loca en las calles de Sabana Grande. Entonces, el hecho de que uno no resuelva, bueno, puede haber un problema genético que conduce a la cronificación, ¿verdad? Pero también puede haber el ambiente proinflamatorio crónico. Y ese ambiente proinflamatorio crónico, bueno, exceptuando la reumatoidea, autoinmune, pero por ejemplo la obesidad y la aterosclerosis también puede ser producto de esa interacción gen-ambiente. Se podría modular y nunca aparecer la condición, ¿sí? Si mi interacción con el ambiente es adecuada. En estas condiciones, incluyendo las autoinmunes, a ver, porque fíjense que hay momentos, los individuos que tienen enfermedad autoinmune no todo el tiempo están con crisis, ¿verdad? Sino que de repente viene la crisis y de repente están bien, entonces, pero están en un estado de inflamación crónica de bajo grado. Y eso lo llamamos metainflamación. Es decir, la inflamación nunca se ha ido, baja el grado y después te puede dar una crisis. Ahora, con esta lámina que vamos a ver, que después la van a ver en detalle con el doctor Gualfeto, muestra cómo con el tiempo, la aterosclerosis puede tardar hasta 20 años en realmente instalarse. Es una forma crónica de agresión crónica en donde se describe que las primeras células que vienen, que reconocen que allí hay algo que está alterado en ese subendotelio, son los linfocitos. Aparentemente ellos no pueden resolver el asunto, producen su citoquina, eso es capaz de llamar a los monocitos macrófagos, instalarse allí, si no se cambia, aunque resolver y eso se los va a hablar mejor él, pero resolver una lesión que ya está instalada, habría que llegar y raspar esa cosa, ¿verdad? Porque si ya está instalado allí, como le digo yo a los señores que límpienme todos los días porque si no se me instala una cosa aquí de polvo que es más difícil quitar. Entonces, es lo que condiciona que en todo ese tiempo se vaya alimentando ese sitio y de forma frustrada las células inmunocompetentes no pueden deshacerse del colesterol. Y lo que hacen es morir o medio morir en ese sitio y eso genera entonces amplificación del proceso inflamatorio crónico en ese sitio. Otra condición de inflamación crónica de bajo grado es la obesidad. En la obesidad, entonces, particularmente cuando tenemos acumulación en el vientre, ¿verdad? La lipólisis es aumentada. Y entonces, los ácidos grasos que están siendo liberados durante esa lipólisis en un tejido adiposo que no debería estar allí
en esa cantidad que está siendo reconocido como invasor, bueno, no tiene que estar metido dentro de los órganos en esa gran cantidad. Por supuesto que uno necesita un poquito de grasa perirenal, el corazoncito también, pero no una gran cantidad de grasa. Eso es un llamado al sistema inmunocompetente que venga. Y vienen macrófagos que no tienen que estar allí, pero están porque hay ese aumento en el número de adipocitos. Y los adipocitos es una glándula endocrina, secreta citocina. Y no solamente eso, sino que, como les acabo de mencionar, hay una lipólisis. ¿Qué es lo que sale? El producto de la lipólisis. ¿Ah? Ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos no están sueltos, claro, ellos dentro del adipocito están conformando un triglicérido. Entonces, triglicérido, el glicerol sale, los ácidos grasos salen. Y los ácidos grasos se parecen a la LPS. Y entonces vienen y se pegan a los toll-like receptors. Y al pegarse a los receptores de reconocimiento de patrones, prenden la cascada de citoquinas y mantienen el proceso de metainflamación. Eso es lo que estamos viendo allí. Aquí vemos un músculo que no tiene por qué tener un poco de macrófagos metidos ahí, pero como es un músculo gordo, ¿verdad? Un tejido adiposo que tampoco tiene que tener tantos, no es que no tenga que tener otras células, los macrófagos, pero tiene más de las que debe tener. El hígado, del mismo modo, estos ácidos grasos que son liberados de estos adipocitos son capaces de activar Toll-like receptor 4, por ejemplo, y prender la vía de NF-kappa B. NF-kappa B, que es el máster de la producción de citocinas, aumento de la expresión de moléculas de adhesión, en fin. Entonces, tengo prendido todo esto, tengo la vía de las ceramidas prendida y por supuesto esto me va a afectar en el músculo a el sustrato del receptor de insulina y me va a favorecer la resistencia a la insulina. Hace todo esto. La inflamacióncita crónica llamada metainflamación. Entonces aquí es para dibujar cómo el adipocito, que ya les dije, que es una glándula endocrina, produce adipoquinas, el músculo produce mioquinas, son citoquinas pero producidas por estos dos tipos celulares. Estas adipoquinas van a alterar la producción de citocinas y va a alterar la producción de proteínas que más bien son beneficiosas, como la adiponectina, y va a aumentar las proinflamatorias como la resistina. Y no solamente eso, sino que también es capaz de activar al macrófago que va a pasar de M2, en donde él estaba tranquilo, reposando, a M1, donde se pone a producir citocinas proinflamatorias en gran cantidad, como son TNF y L6, capaces de mantener este ciclo. Y no solamente, sino que también esta liberación de ácidos grasos, como ya vimos, va a prender en el macrófago estas vías. Del mismo modo van a estar activados otros componentes del sistema inmune como las natural killer, los mastocitos y las células T. Entonces, en resumen, el sistema inmune reconoce el daño celular. Le falta la N, la tilde. Reconoce el daño celular, discrimina lo propio de lo no propio, ¿verdad? Lo dañino de lo inocuo. Y monta entonces una respuesta espontánea, rápida, mediada por la inmunidad innata
o mediada por la inmunidad adquirida. La respuesta inflamatoria implica la activación endotelial y la participación del sistema inmune en sus componentes celulares y en sus componentes solubles. ¿Ok? Acuérdense, los componentes solubles tenemos los preformados, guardados, otros que se están en circulación y se prenden, y como la bradiquinina, y otros que se sintetizan de la membrana, como los eicosanoides. De la membrana celular, por supuesto. La respuesta inflamatoria entonces implica, ya dije eso, la resolución. Se debe respetar ese ambiente proinflamatorio si se hace crónico, como en la condición de metainflamación. Una inflamación crónica de bajo grado. Perfecto. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, coman pescado, como ya les digo, que previene, que los omega 3 son antiinflamatorios, previenen la exacerbación y además modulan la respuesta. Si se pueden quedar los 8 minutos, les paso un video. ¿Sí? Ay, pero no me traje la cornetica, pero no importa. Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos para... Cancel. Por acá. Para acá. Entonces, vamos a ver si quiere. Luego, profe, gracias. Chao. Pero bueno, entonces... Bueno, no quiere. Déjame ver aquí. No quiere. Extraño. Se niega. Pero mira lo que está. Pero entonces no la alcanzo. Es que se llama entropía. No me da la flechita, no me da. No quiere. Está pensando.
Claro, pero es que aquí veo otra cosa, ¿ves? Porque creo que a lo mejor le pongo. Le doy acá y... ¿Ves que se va? Y aquí no logro tener el cursor. Aquí está. No. No, es que, exacto, pero es que dice que no, Sí, que no respondía aquí. Sí, claro. No. Ahí viene. Va cargando ahorita. Va cargando. Aquí está. No se ve allá. Intente darle a esta pestaña ahorita. Pero no quiso. Ah. John, ¿cómo hago? No veo. No la veo No la veo. Lo que está aquí no lo veo allá. ¿Cómo no? Lo que está aquí en un lado. Bueno, no importa, ¿sabes? ¿Se volvió? Entiendo. Debe ser formato. No, pero no sé. Antes llegó a haber un... Sí, siempre se veía. Vienen los imposibles. Entonces, si no, cualquier cosa lo subo al clave. No, si no les doy la dirección donde lo vean. Bueno, Juancito, les doy la dirección donde van a ver el video, porque no quieren.